Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte muchísimo a que te suscribas al canal, que es gratis. Por otro lado, también al suscribirte me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. Antes de comenzar con el video, quisiera mandarle un saludo grande a Ange, que siempre me hace el aguante en todos los videos. Un saludo grande, Ange. Te quiero decir también que si tenés alguna duda sobre algún tema específico de matemática y querés que realice algún video especial sobre ese tema, hacémelo saber en los comentarios. Y también, si tenés alguna duda sobre el video que estamos realizando hoy, también hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. ¿Cómo vamos a realizar este video? Primeramente vamos a ver los conceptos de cada cosa y a medida que vamos viendo cada concepto, por ejemplo el concepto de una gráfica, de un módulo, del argumento, lo vamos a ir haciendo mediante este ejemplo. Las cosas importantes que vamos a tener que tener siempre en cuenta te las voy a ir dejando anotadas de este lado. Y por último vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a representar gráficamente un número complejo, vamos a encontrar el módulo, el argumento y vamos a escribirlo en forma polar. Si podés y tenés ganas, quédate hasta el final del video para que puedas ver este ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el video de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que un número complejo lo podemos escribir como un par ordenado, en donde tenemos la parte real y la parte imaginaria. También lo podemos escribir en forma binómica, por ejemplo, A más BI, donde acá tenemos la parte real y acá tenemos la parte imaginaria. Cualquier número complejo lo vamos a poder representar mediante una gráfica, es decir, mediante un sistema de ejes, muy parecido al sistema de ejes cartesiano. ¿Por qué digo que es muy parecido? Porque nosotros en el sistema de ejes cartesiano, en el eje horizontal teníamos los valores de x y en el eje vertical teníamos los valores de y. Cuando nosotros representemos un número complejo en un sistema de ejes, vamos a tener en el eje horizontal la parte real del número complejo y en el eje vertical la parte imaginaria del número complejo. Bien, entonces, cualquier número complejo yo lo voy a poder graficar en estos cuatro cuadrantes que me quedan. Acuérdate que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer, cuarto cuadrante. Vamos a suponer que yo quiero representar el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? El número complejo 3 más 4i. 3 de parte real y 4 de parte imaginaria. O sea que si yo busco 3 en la parte real, estoy ubicado acá, y en la parte imaginaria estoy ubicado acá. Por lo tanto, me queda determinado este punto. ¿Sí? Pero un número complejo yo no lo puedo representar por un punto. Lo que yo tengo que hacer para representar un número complejo es unir el origen de coordenadas con el punto que me quedó formado. Bien, entonces, fíjate. Le hacemos una flechita y ahí nos queda determinado un vector. Bien, entonces, la representación gráfica de un número complejo es un vector. Como todo vector, sabemos que tiene una distancia y tiene una orientación. Bien, es decir, nuestra distancia, ¿sí? Cuánto mide ese vector, para nosotros va a ser el módulo. ¿Sí? Lo vamos a escribir así. Y la orientación, ¿sí? Es decir, el ángulo que forma con el eje horizontal, con el eje de los reales, este angulito, ¿bien? Va a ser nuestro argumento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahora encontrar, mediante este ejemplo, te voy a mostrar cómo hacerlo, ¿sí? Cuánto es el módulo y cuánto es el argumento. Entonces, vamos a averiguar el módulo. Mira, el módulo, vamos a hacerlo en forma general, ¿sí? Vamos a suponer que z es a más bi. Entonces, vamos a hacer un sistema en donde a va a ser mi parte real, b va a ser mi parte imaginaria, ¿sí? Nos queda algo parecido a esto. Bien, ahí tenemos el vector. Entonces, fíjate, que me queda determinado que el valor de acá es a, ¿no es cierto? Y el valor de acá es b. Pero fíjate que me queda determinado, ¿sí? Un triángulo rectángulo, en donde yo tengo que sacar mi módulo, ¿sí? Que es z. Al módulo, igual que el argumento, va a depender
de cada autor la nomenclatura que se le da. Hay algunos que lo ponen en barra de valor absoluto al número complejo, ahí está indicando el módulo. Y hay otros que lo manejan con la letra, ¿sí?, griega rho. Bien, cualquiera de las dos puede estar interpretado. Entonces, fíjate que nos quedó un triángulo rectángulo. Mediante Pitágoras yo voy a poder sacar mi módulo. ¿Por qué? Porque es mi hipotenusa. ¿Y qué me decía el teorema de Pitágoras? Que mi módulo yo lo voy a poder sacar como la raíz cuadrada de ¿qué? De a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y ahí es como obtuve mi módulo. Entonces vamos a hacer, con el ejemplo que nosotros tenemos, vamos a obtener el módulo de ese número complejo. O sea que si yo quiero sacar el módulo de mi número complejo, va a ser la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Fíjate que ya no pongo la i, ¿sí?, solamente los números. Por lo tanto, esto me va a quedar como la raíz cuadrada de 9 más 16, y eso me va a quedar la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, yo ya sé que en mi ejemplo, ¿sí?, mi módulo va a ser 5. Bien, ahora vamos a ver cómo sacamos el argumento. Vamos a utilizar el mismo gráfico que hicimos recién para sacar el argumento. El argumento dijimos que era la inclinación, o sea, el grado que forma el vector con el eje horizontal, ¿sí? A este lo vamos a llamar, ¿sí?, el argumento, que esta letra es la letra griega phi. Bien, nosotros al argumento, algunos lo van a poder escribir así, al argumento de z, otros lo van a poder llamar con la letra griega tita, otros lo van a poder llamar con la letra griega phi. Es indistinto, ¿sí? Son distintas maneras de escribirlo. Entonces, fíjate, para usar el módulo usamos Pitágoras. Ahora, lo que yo voy a hacer acá, voy a usar trigonometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que yo quiero sacar este ángulo. Entonces, si yo quiero sacar este ángulo mediante trigonometría, puedo utilizar la tangente, ¿sí?, de phi, va a ser igual al cateto opuesto, o sea, B, sobre el cateto adyacente, A, ¿sí? Esto sobre esto. Bien, si yo quiero dejar solito mi incógnita, que en este caso es phi, voy a pasarlo como arco tangente. O sea que esto me va a quedar arco tangente de B sobre A. Bien, ahora vamos a hacer la obtención, ¿sí?, del argumento en mi ejemplo. Bien, entonces, yo tengo mi ejemplo que es, vos sabés que A va a ser 3 y B va a ser 4. Por lo tanto, yo si quiero sacar mi argumento, me va a quedar como el arco tangente, ¿sí?, ¿de cuánto? De 4 sobre 3. Entonces, mi argumento, esto lo hacemos con la calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer con la calculadora? Vamos a poner shift tangente y entre paréntesis vamos a poner 4 dividido 3. Cerramos paréntesis, igual. Y esto nos da 53,13. O también, si lo querés expresar mediante sistema sexagesimal, apretás shift, grado, minuto y segundo, y esto nos da 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Bien, por lo tanto, mi argumento me quedó dado por 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Bien, entonces, acá vamos a hacer un parate porque te tengo que explicar algo para sacar el argumento, ¿sí? Algo que es sumamente importante. Fíjate. Bien, quiero explicarte ahora cómo vamos a trabajar, ¿sí?, cuando utilicemos el arco tangente para encontrar el argumento, ¿sí?, del número. Bien, vamos a suponer que tengamos esto. Como recién vimos, si cae, acuérdate que acá tengo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, cuando cae en el primer cuadrante, yo voy a estar sacando el ángulo, ¿sí? Mi ángulo phi va a estar dado por el eje horizontal y el vector. Bien, estoy sacando ahí. Entonces, cuando vos lo sacás directamente, ese es el valor del argumento. Ahora, ¿qué pasa si lo tenemos en el segundo cuadrante? ¿Sí? Acordate que esto era B y esto era A. ¿Bien? A. Bien. Entonces, cuando vos vas a estar sacando el arco tangente de un
¿sí? Número complejo que está en el segundo cuadrante, vas a estar sacando este ángulo, el angulito este. Pero acordate que el valor del ángulo que nosotros necesitamos es desde el eje horizontal hasta el vector, desde el inicio del eje horizontal. O sea que vos vas a estar sacando todo esto. ¿Bien? Entonces, fíjate, en el primer cuadrante quedaba directamente, ¿sí? Quedaba directamente el ángulo que obtuvimos. Pero en el segundo cuadrante, ¿vos qué vas a tener que hacer? Acuérdate que esto ¿cuánto vale? 180. O sea que vas a hacer 180 menos el ángulo que vos obtuviste. ¿Bien? Ahora, fíjate qué pasa si cae en el tercer cuadrante. Mira, vamos a suponer que cae en el tercer cuadrante. Acuérdate que esto es B y esto es. El ángulo que vos vas a estar sacando cuando utilices el arco tangente va a ser este pedacito. ¿Bien? Pero no es lo que nosotros necesitamos obtener. ¿Por qué? Porque vos vas a necesitar obtener todo esto hasta acá. ¿Bien? Entonces, cuando cae en el tercer cuadrante, ¿qué vas a hacer? A 180 le vas a sumar el ángulo que obtuviste utilizando el arco tangente. ¿Bien? Y por último, ¿qué pasa si cae en el cuarto cuadrante? ¿Bien? Vos el ángulo que vas a estar sacando va a ser este. ¿Sí? Pero, ¿qué necesitas vos sacar? Desde acá hasta acá. Por lo tanto, cuando cae en el cuarto cuadrante, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer 360, que es un giro completo, menos el ángulo que vos obtuviste. ¿Bien? Acuérdate que siempre cuando saques el arco tangente, no utilices los signos negativos, siempre ponerlo en positivo. ¿Bien? Dicho eso, ahora vamos a ver cómo escribimos un número complejo en forma polar. Bien, bueno, lo que hicimos recién te lo resumí acá para que sí ya lo tenemos guardadito. Bien, entonces vamos a escribir un número complejo en forma polar. Acordate, nosotros podemos escribir como un sistema de par ordenados, ¿sí? A punto y coma B. También lo podemos escribir en forma binómica, como A más BI. Y también lo vas a poder escribir en forma polar. Pero para escribirlo en forma polar, vos vas a necesitar saber el módulo y el argumento. ¿Por qué? Para escribirlo en forma polar, lo vas a escribir de la siguiente manera. Al módulo, ¿sí? Y abajo, como un subíndice, vas a poner el ángulo. ¿Bien? Es decir, que mediante el ejemplo que nosotros tenemos que el módulo nos dio 5, ¿bien? Y el argumento nos dio 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, ¿bien? Fíjate que lo estoy poniendo como subíndice, no lo estoy poniendo a la par. Entonces, acá logré escribir el ejemplo que nosotros estábamos haciendo mediante una forma polar. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo con otro número complejo que no caiga en el primer cuadrante para hacerlo un poquito más complicado y vamos a obtener todos los valores. Bien, bueno, vamos ahora a hacer, ¿sí?, todo lo que hicimos recién y vamos a representar gráficamente este número complejo y vamos a encontrar su módulo, su argumento para poderlo escribir en forma polar. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí?, si querés, encontramos el valor de A y B. A va a valer menos 1 y B va a valer menos 3. Entonces lo graficamos. Menos 1 y menos 3. ¿Bien? Perfecto. Acá está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que unir. ¿Bien? Tenemos que unir el inicio con el final. Ahí está. Bien, por lo tanto, nos quedó representado ese vector para empezar a trabajar. Lo primero que sacamos es el módulo, ¿sí? Vamos a sacar el módulo. El módulo era la raíz cuadrada de ¿cuánto? De menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Cuando vos utilices la calculadora, acordate de poner siempre los paréntesis cuando estás con un número negativo. ¿Está bien? Entonces esto te queda. Raíz de ¿cuánto? De 1 más 9, y esto te queda la raíz de 10. Entonces ya sé que en mi módulo me quedó raíz de 10. Bien, vamos a sacar el argumento. El argumento va a ser igual al arco tangente de B sobre A, o sea, 3 sobre 1. Fíjate que acá no pongo, ¿sí?, no pongo los signos, ¿está bien? Lo tomo siempre positivo. Por lo tanto, en la calculadora hago shift tangente, ¿bien? Y de 3, porque 3 dividido 1 es 3. Y esto me queda 71,56. 71,56. Si lo
querés expresar en sistema sexagesimal, te queda 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Por lo tanto, lo último que me queda es fijarme si corresponde el argumento al ángulo que yo obtuve. ¿Qué habíamos dicho hoy? Que si nosotros tenemos en el tercer cuadrante, como cae acá, a este número le tengo que sumar 180 grados. Bien, por lo tanto, el argumento en forma definitiva me va a quedar 180 grados más 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Y eso me queda 251 grados, 33 minutos, 54 segundos. Bien, y ahí tengo verdaderamente el valor del argumento. Por lo tanto, lo último que me falta escribir es en forma polar. ¿Sí? Si yo lo quiero escribir en forma polar, acordate que era ρ, ¿sí? Y en el subíndice phi, ¿bien? O sea, el módulo y el argumento. El módulo me dio raíz de 10 y el argumento me dio 251 grados, 33 minutos, 54 segundos. Bien, y ahí resolví el ejercicio que tenía propuesto. Bien, si te sirvió el video, dale un me gusta y te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Espero que sigas bien, nos vemos pronto, saludos.